¿Qué tal estamos? Hoy toca hablar de los cambios de los dosas en otoño, pero antes de nada quiero que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita y que no te pierdas nada de lo que subo. Vas a tener en mi canal los vídeos explicando los cambios de los dosas en las diferentes estaciones. Ya tienes el vídeo del invierno, que fue el primero que subí, luego el vídeo explicando los movimientos de los dosas en primavera, también lo tienes el del verano y ahora toca el del otoño y con este termina la serie. Puede que para el año que viene, cuando vaya llegando los cambios de estaciones, incremente la información. Si veo que algún vídeo pues ha quedado falta de información, puede, pero bueno, eso sería para el año que viene. Vamos a lo que toca ahora, que lo que toca ahora es ver los movimientos de los dosas en otoño. Nos vamos a poner primero en situación. Vale, venimos del verano. En el verano, Pita ha sido el rey y ha habido un clima estable, por lo tanto, eso nos ha favorecido. Ha favorecido a que Vata se mantenga estable y como lo que ha habido ha sido calor y sequedad, eso a Kapha pues apenas lo hemos notado. Kapha ha estado muy bajito y sin embargo ese calor ha aumentado a lo largo del tiempo y este año ha sido un año muy caluroso con muchísima sequedad. Eso ha ido poquito a poco incrementando Pita a lo largo del verano. Por lo tanto, al final del verano Pita está en lo máximo, arriba del todo, ¿no? Totalmente elevado. ¿Qué ocurre en otoño? Pues en otoño hay un choque de clima, ¿vale? De repente bajan las temperaturas, el clima se vuelve inestable, viento, lluvia, de repente frío, de repente un día caluroso y luego hay un aumento de la humedad progresivamente para llegar hasta el invierno, cuando ya el clima es totalmente frío y húmedo. Pues esta bajada de temperatura, este clima inestable y este aumento de la humedad va a afectar a los dosas. Por un lado, vamos a tener que el clima inestable va a mover a Vata, va a ayudar a que Vata se mueva y se desequilibre. Si durante el verano ha estado estable, ahora empieza a moverse. Mientras más movimiento haya en el ambiente, más días de viento, más días de lluvia y frío, Vata va a estar moviéndose más. Luego, el aumento de la humedad que acompañan a la lluvia, pues va a hacer que aumente Kapha y, por otro lado, bajan las temperaturas, aumentan los días más frescos. Eso favorece a Kapha y a Vata y desfavorece a Pita, porque Pita al final del verano estaba a tope, arriba del todo, lleno de calor. Entonces hay un choque de temperatura y ¿qué ocurre? Pues en otoño es la estación en la que Pita se desequilibra. Por lo tanto, vamos a tener que prestarle un poquito de atención a ese Pita desequilibrado y a realizar actuaciones para que me lo tengan a raya, pero sin olvidar a Vata y a Kapha. Entonces, este desequilibrio de Pita, junto con un aumento del movimiento de Vata, sobre todo Vata, Kapha no es tan preocupante en este momento, al principio del otoño o durante el otoño. Básicamente Kapha no es muy preocupante, a no ser que tu constitución sea Kapha, que entonces ahí sí tendríamos que prestarle más atención, pero de manera natural, según el movimiento de del clima, Kapha no va a ser muy preocupante en el otoño. Sí tenemos que prestar más atención a ese desequilibrio de Pita y a ese incremento del movimiento de Vata, porque Vata puede propiciar llevar a Pita fuera de su zona de actuación. Recordemos un poquito que Pita
la actuación, la función natural de Pita viene dada por la digestión, el metabolismo, la transformación, y que esas funciones las va a ejercer en varios órganos, donde Pita, se dice en Ayurveda que Pita reside en estos órganos, ¿no? En principio en el aparato digestivo, empezando que por ejemplo, por las enzimas que tenemos en la saliva, ahí ya empezamos a digerir el alimento. Pues a lo largo de todo el tubo digestivo, Pita está digiriendo, transformando, pero sobre todo vamos a tener Agni, que Agni no es Pita, pero tiene cualidades muy Pita, ¿vale? Tiene cualidades muy Pita y por lo tanto van a estar ahí unidos compensándose. Luego veremos también Agni cómo va. Vamos a tener también Pita en los ojos, digiriendo todo lo que entra a través de nuestra visión. También vamos a tener a Pita, estoy hablando de la zona donde reside Pita, en la piel, haciendo digestión de todo lo que penetra a través de la piel, ya sea los productos que nosotros nos podemos aplicar, ya sea lo que entra en contacto, pues la contaminación del ambiente, por ejemplo. También tenemos a Pita, y esto es fundamental, en el hígado. En el hígado vamos a hacer metabolismo. Tenemos por ahí el citocromo P450 que interfiere o que facilita el metabolismo de ciertas sustancias en el hígado. Pita, hígado y tejido sanguíneo, Rakta, por eso están súper unidos. ¿Dónde más vamos a tener Pita? En la mente, transformando todo aquello que entra a través de los órganos, de los sentidos, transformándolo en conocimiento. Pues bien, si Pita está funcionando en estas zonas, un desequilibrio de Pita puede hacer que alguna de estas zonas se vea alterada en el otoño. Pita está muy elevado en el verano, recuerdo, y se desequilibra en el otoño. Por lo tanto, en el otoño puede haber desequilibrio en alguna de las zonas donde Pita reside. Por ejemplo, puede aumentar el hambre, la sed, la acidez gástrica, acidez del cuerpo. Luego, en cuanto a digestión, podemos tener las heces mucho más líquidas, más ácidas, que nos irriten el ano. Podemos hacer un pis, tener una orina mucho más amarillenta, más caliente, más ácida. Todo esto son señales que nosotros podemos ver de que Pita se ha desequilibrado y se está manifestando en sus zonas, ¿vale? También puede afectarnos a la visión, con irritación en los ojos, incluso un lagrimeo más ácido. Puede afectarnos a la piel, ¿vale? Generar irritaciones, eczemas, la coloración amarillenta de la piel, la ictericia, esa pigmentación, tiene que ver con desequilibrio de Pita. Puede afectarnos al metabolismo del hígado. Y bueno, cuando hablamos de hígado, ahí afecta a todos los sistemas, porque ya sabemos que hígado va a filtrar la sangre, va a metabolizar la sangre y por lo tanto, si está afectando al hígado, afecta al tejido sanguíneo, al Rakta, que es, en Ayurveda se dice que es el que da vida, porque es el que lleva los nutrientes a todos los órganos, así que afecta al hígado, va a afectar a nivel sistemático a todo el cuerpo. Bien. ¿Qué más? A nivel mental, un desequilibrio de Pita nos va a volver irascibles, exigentes, muchísimo menos pacientes, vamos, que nos vamos a encender rápidamente y de repente podemos pegarle un ladrido a cualquier persona sin venir a cuento. Esto puede pasar si Pita se desequilibra sola. Y ya está, ya Pita se desequilibra en alguna de sus zonas, ocurre
alguna manifestación de este estilo, nos damos cuenta y reequilibramos Pita, no pasa nada. Pero no solamente tenemos a Pita, como hemos visto, tenemos también a Kapha y tenemos a Vata. Como me he dicho, Kapha a lo largo del otoño no va a ser muy preocupante, a no ser que sea nuestro dosa nominante, nuestra Praskruti, que en cuyo caso podría influir. Vata es el que nos va a preocupar un poquito más, porque si Vata es en movimiento y Vata empieza a moverse con el clima inestable, puede hacer que Pita se salga de una de sus zonas de trabajo y vaya a una zona que no le tiene por qué estar ahí. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto que enseguida lo vas a entender. Por ejemplo, la gota. La gota viene por un Pita desequilibrado que con Vata moviéndose se va a estancar en el metatarso del dedo gordo del pie, creando esa inflamación, creando ese malestar y ese dolor. Se puede decir que la gota es una enfermedad Vata-Pita, que algo tiene que también Kapha que aportar, porque si Vata se queda estancado en esa zona, Kapha ayuda a ese estancamiento. Es un ejemplo de cómo Vata puede mover Pita a una zona fuera de su zona de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos afrontar un brote agudo de gota según el planteamiento de Ayurveda? Pues si sabemos que va a venir por un desequilibrio de Pita, por un aumento del movimiento de Vata, y tal vez puede que Kapha esté implicado, siendo una enfermedad tridósica, generando un estancamiento, generando una inflamación y un dolor todavía muchísimo mayor, que no solamente se queda en el dedo gordo, sino que se pueda extender mucho más del pie hacia arriba. Ahí es cuando Kapha está estancando a Vata en esa zona. Pues si entendemos que hay Pita, que hay Vata estancado, lo que tendremos que ayudarnos, según el razonamiento de Ayurveda, es a utilizar sustancias, ya sea por alimentación, ya sea planta, que van a ayudar a bajar Pita, disminuir ese desequilibrio de Pita, y también, ojo, lo que digo, aumentar el movimiento de Vata, porque está estancado. Vamos a aumentar el movimiento de Vata para ayudarle a que se mueva y en dirección hacia afuera, porque lo que queremos es sacar, primero, quitar el estancamiento y eliminar ese exceso que tenemos de Pita, de ácido úrico, ¿vale? Eso sería un planteamiento, un razonamiento de Ayurveda para trabajar con una enfermedad concreta. No nos olvidemos tampoco que Pita y Rakta son uno. Todo lo que aumenta Pita va a aumentar Rakta, que es tejido sanguíneo. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta de que si Pita al final del verano va a estar elevado, Rakta, probablemente tejido sanguíneo, también va a estar muy elevado. Puede venir de repente que tengamos sangrado bastante potente. Por ejemplo, que nos sangre la nariz sin venir a cuento, o que tengamos reglas muy abundantes, ¿vale? Eso puede venir por esa relación que hay entre Pita y Rakta. Estos son movimientos de los dosas que van en función de la estación, ¿vale? Que no tienen por qué ser alarmantes si estamos hablando de una persona que está sana. En una persona sana va a aparecer un desequilibrio puntual que puede pasar totalmente desapercibido si nosotros estamos acompañándonos ese cambio de estación con un cambio en la alimentación propia de ese cambio de estación. Y además
si nuestros hábitos de vida, nuestras rutinas suelen ser saludables y equilibrados. Pero si hay patologías previas o desequilibrios previos, sí es probable que notemos ese desequilibrio de pita un poquito más fuerte y que tengamos que prevenirlo o trabajarlo. Voy a hablar sobre qué alimentos tendríamos que tener en cuenta para bajar pita, ¿vale? ¿Cuáles serían los que nos favorecerían de cara a equilibrar pita y cuáles son los que deberíamos de evitar? Porque desequilibran un poquito más pita. En este caso, vamos a tener en cuenta que vamos a evitar todo lo que aumente pita y por consiguiente aumente racta, que básicamente lo hemos estado haciendo durante todo el verano. Si hemos seguido, pues si has visto el vídeo que tengo sobre los movimientos de los dosas en verano, pues verás ahí las recomendaciones que doy. Vamos a seguir con esas recomendaciones básicamente. Cuando hablo de alimentos que debemos evitar, no me refiero a eliminarlos completamente de la dieta. Me refiero a moderación y equilibrio. Porque cuando hablamos de un alimento que nos puede perjudicar un equilibrio de un dosa, estamos hablando de un alimento tomado en exceso. Todo con equilibrio y moderación puede ayudarnos a mantener los dosas equilibrados. Bien, entonces, primero voy a empezar por los alimentos que vamos a intentar evitar. Vamos a intentar o reducir lo máximo posible, ¿vale? En cuanto a sabores, que es lo que más nos relacionamos, o lo que más nos fijamos en Ayurveda. Picante, caliente, salado, ácido y penetrante. Nada de pimienta. La pimienta es picante, caliente, penetrante, ¿vale? Entonces, reducir la pimienta al máximo. Jengibre. Jengibre no pasa nada con pita, aunque sea picante, caliente, su efecto postdigestivo es dulce, equilibrando los dosas, ¿vale? Eso es algo que podré hablar en un vídeo futuro de los sabores y cómo afectan a los dosas y cuáles son los alimentos que no cumplen las características del picante, caliente, ácido, penetrante, como por ejemplo el jengibre, que dice, ay, jengibre picante me va a dar más acidez. No, al contrario, el jengibre para trastornos digestivos puede ser muy, muy bueno. Con moderación, ¿vale? Con moderación todo. Bien, como he dicho, sabores que hay que reducir o evitar, sobre todo cuando tiene acidez, ¿vale? El picante, el caliente, el salado, el ácido y el penetrante. El sésamo es caliente, ¿vale? Va a ayudarme a bata, pero para pita no es bueno. Los fermentados, comida macrobiótica que tanto nos encanta porque tiene probióticos, pues para pita no es nada favorable. Fermentado el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, todo este tipo de alimentos que hoy día sabemos que por nuestra microbiota nos puede ayudar y favorecer, pues en caso de un pita elevado no nos favorece. Y ya relacionaremos los dosas en otro vídeo, los dosas con la disbiosis. Y aquí hay una pequeña pincelada, ¿vale? Un suero de leche muy ácido, tampoco. Ahora que se ha puesto también un poco de moda tomar proteína, ¿vale? Para evitar la sarcopenia, sobre todo para personas mayores. Y dentro de las proteínas,
o que se podrían recomendar, pues el suero de leche sería sobre una superproteína si no tienen ningún tipo de problema con la lactosa, ¿vale? Pero el suero de leche, que es muy ácido, pues sí puede ser perjudicial para Pita. Y luego pues las recomendaciones de hábito, ¿vale? Recomendaciones, por ejemplo, la exposición prolongada al sol va a aumentar Pita. Venimos de una exposición súper prolongada al sol de todo el verano. Los ayunos muy largos también van a perjudicar a Pita, porque algo que perjudica a Pita es la ligereza, ¿vale? No necesitamos ligereza, porque la ligereza aumenta y aviva el fuego. Por lo tanto, ayunos largos que aumentan la ligereza perjudican a Pita. El exceso de actividad, sobre todo ese tipo de actividad que nos lleva a sudar, bueno, exceso de actividad, ¿vale? Luego, también hay que evitar, o por lo menos intentar en lo máximo posible, no siempre se puede, porque a veces son situaciones dentro del entorno laboral que tienes que capear de alguna manera, pero sí intentar exponerse al mínimo a situaciones donde hay competitividad, donde hay rabia, donde hay envidia, porque todo esto, como hemos dicho, a nivel mente, puede alterar y desequilibrar a Pita. No lo va a favorecer su equilibrio. Bien, luego, ¿qué sustancias o alimentos van a favorecer el equilibrio de Pita? Pues todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿vale? En cuanto a sabores, durante el otoño vamos a ayudarnos del frío, del dulce y del amargo. Bien, un sabor que podría ayudar sería el astringente, pero no nos interesa el astringente porque el astringente aumenta Vata. Y en otoño no queremos que nos aumente mucho más Vata. El frío nos puede ayudar a apagar Pita, pero cuando nos referimos a frío no nos referimos al frío de la nevera, nos referimos a alimentos frescos. Bien, el dulce, que va a ayudar tanto a Pita como a Vata, y el amargo, que puede aumentar Vata, pero no lo seca. Sin embargo, sí reduce Pita. Y luego, en cuanto a alimentos, así en general, te voy a decir unos cuantos, como los cereales, las especias suelen aumentar Pita porque suelen ser picantes penetrantes. En general, solo son 3 las que nos van a ayudar a reducir Pita. Por ejemplo, la albahaca, el cilantro y el hinojo, ¿vale? La fruta en general, que suele ser dulce y suele ser dulce y de temperatura ambiente, esa puede ayudar a reducir Pita y haber favorecido a Vata, o sea, favoreciendo a equilibrar, ¿vale? Equilibrar Vata. Y luego unas verduras muy concretas para Pita, ¿vale? Las alcachofas, las lechugas, la coliflor, el brócoli, las judías verdes, ¿vale? Son verduras que no tienen ese efecto digestivo picante, sino que van a ayudar, pues eso, con el sabor, incluso ayudan a dirigir incluso Vata. Por ejemplo, la alcachofa va a ser muy buenas para dirigir Vata. Luego, quería hacerte un pequeño comentario, como te he dicho que dentro de los sabores que van a favorecer el equilibrio de Pita, hemos hablado del amargo. Y hemos visto que Pita un órgano de Pita es el hígado. Y relacionando un poquito, podemos ver cómo las plantas amargas, cuando pensamos en un detox de hígado, pensamos en plantas amargas. Bien, pues cuando pensamos ese detox, estamos pensando en el amargo porque va
a disminuir pita, va a favorecer ese pita que equilibrado. ¿Vale? Y quería hacer ese apunte porque como estaba hablando antes también de la gota, pues cuando yo he dicho vamos a equilibrar pita, plantas amargas, movimiento de bata, también ese amargo va a ser interesante para, y alcachofa, por ejemplo, diente de león, que son plantas que van a favorecer la evacuación, ¿vale? Cuando veamos un complemento que tenga este tipo de plantas. Bueno, en cuanto a acné, que me falta acné. Acné viene también con pita, acné durante el verano, si hemos tomado mucha agua, ¿vale? Hemos tomado muchos líquidos o mucho helado, mucho agua de la nevera, mucho agua en general, me refiero a agua fría de la nevera, ¿vale? Sí, acné puede haberse perjudicado. Si nuestra comida ha sido tibia del tiempo, podemos tener un acné trabajando pues bien. Así que durante el otoño, acné va a sufrir una pequeña transformación, porque aquí en el otoño ya empezamos a meter alimentos que van a ser un poquito a medida que de mitad del otoño hacia el invierno, que ya hemos bajado en la primera parte del otoño para bajar pita. Ahora, de la segunda parte del otoño hacia el invierno, aquí ya es donde vamos a meternos con alimentos que van a ser cada vez más cálidos, más densos, que van a favorecer acné, ¿vale? Para que durante el invierno, recordemos, y si no, vamos al vídeo que grabé sobre el movimiento de los doshas en invierno, recordemos que en invierno acné está en su esplendor, es cuando mejor digiere y cuando menos problemas nos va a dar, menos problemas de afecciones digestivas nos va a dar. Bueno, pues hasta aquí ya llega este vídeo. Aquí termina la serie de vídeos dedicada a los movimientos de los doshas en las estaciones. Como he dicho al principio, para el próximo año podría ir aumentando información, crear nuevos vídeos, aumentando información si yo veo que podría haber cosas que se pueden complementar, pero bueno, espero no dejar los vídeos para cambios de estaciones, sino ir subiendo vídeos un poquito más frecuentemente, porque yo sé que a la comunidad y a las personas que les interesan el tema, pues les gustaría pues saber un poquito más de Ayurveda y de qué ocurre y cositas que ocurre en Ayurveda, cómo podemos tener un pensamiento y un razonamiento Ayurveda, y para mí es muy interesante como dentro de medicina Ayurveda es ese razonamiento para entender una enfermedad desde el punto de vista Ayurveda y tal vez ayudarla pues con estos alimentos, cambios de vida, pero eso desde el punto de vista Ayurveda que es muy interesante y es otro punto de vista que no tiene por qué ser contrario al punto de razonamiento tradicional. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por seguirme en esta serie. Os voy a dejar los vídeos ahí de cada estación para que podáis volver a visualizarlo cuando haya un cambio de estación y darse cuenta de esos movimientos, porque a medida que vamos dándonos cuenta, o sea, a medida que van pasando las estaciones y podemos nuevamente tener en cuenta esos puntitos o esas recomendaciones que yo voy dando, somos más conscientes de lo que está ocurriendo y somos más conscientes de cómo podemos ayudarnos a pasar estos cambios de estación sin que haya muchos desequilibrios para ir mejorando un poquito cada día. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, nos vemos, chao.